no es una opción. No es una opción. Todos los que están aquí tienen un don o más de uno. Y usted tiene que aprender y empezar a descubrirlo para que encuentre su realización completa, su propósito de vida. Ya nos llama la comida. Yo no sabía que podía predicar, yo no sabía que podía enseñar, no sabía nada de eso. Dios me dio dones, me dio talentos especiales, los utilicé para sobrevivir allá en Perú y acá en Estados Unidos. Cuando Dios me alcanzó, entregué mi vida a Él, le dije: Señor, utilízame de acuerdo a como tú quieras utilizarme. Empecé a cantar, empecé a enseñar, luego empecé a predicar y Dios me ha traído a ser pastor. En el momento que decidí usar aquello que Dios me había dado, el Señor empezó a revelarme su propósito de vida. Mi propósito de vida es ser pastor y lucho por hacerlo bien. Oro por ustedes, los visito, los llamo, les mando mensajes, estoy en sus problemas, en sus necesidades. Trato de hacer lo mejor que pueda porque Dios me ha llamado para hacer esto. He descubierto mi razón de ser, mi propósito de vida. Pero eso no solamente es dado para el pastor, también es dado para usted. Usted tiene un don muy especial y si usted no lo descubre, usted nunca va a descubrir el propósito por el cual Dios lo envió a este mundo. Siempre va a ser una persona infeliz, siempre pidiéndole al Señor: ¿y ahora qué hago? Preguntándole: ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué estudio? ¿Ahora qué me pongo? ¿Ahora qué uso? Siempre serán cuestionamientos. ¿Amén? Los dones sirven para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, del 9 al 11 de Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los talentos y los dones se adquieren cuando se nace físicamente y espiritualmente. Son dados por el mismo Dios. Mientras los talentos son dados por Dios para el desarrollo del ser humano, los dones son dados por Dios para el desarrollo de su cuerpo, para cumplir su misión, para descubrir la razón de su existencia y practicarla con excelencia, para que su cuerpo se edifique y usted cumpla su misión en medio de una sociedad corrupta a la cual Él nos envía como luminares. Recuerde bien esto: ni sus habilidades, ni sus talentos, ni sus dones espirituales son para que usted saque a relucir lo mejor de usted solamente, sino el propósito mayor es sacar a relucir lo mejor que tiene Dios a través de usted. ¿Ven? Cuando usted combina sus habilidades y los dones que Dios le da, usted llega a sacar lo mejor de usted, pero no para su beneficio personal, sino para mostrar a Dios a través de usted, en el lugar donde usted está. Por eso es que usted debe de ser reconocido como un buen empleado, un buen empleador, un buen profesional. Debe de ser reconocido por su integridad, por su alta moralidad, por su honradez, por su puntualidad. Usted no hace un trabajo digno de un representante de Cristo Jesús cuando usted va al trabajo y que sin que nadie se dé cuenta se trae cosas del trabajo para su casa. Usted no está representando a Dios, usted está representando sus deseos. Está utilizando su habilidad y sus talentos de una manera errada. ¿Se da cuenta? Si usted tiene la capacidad para hablar y convencer a otros, y usted convence para engañar, usted está utilizando esa habilidad de una manera errada. Usted debe de encaminarlo a usar esa capacidad de hablar para atraer a otros a los pies de Cristo. Encaminar bien su posición y descubrir realmente cuál es el don que Dios le ha dado, es necesario. Yo estaba enseñando algún tiempo atrás en un seminario y tenía alumnos, y todavía tengo alumnos que llegan a la casa a tomar clases, y le preguntaba a uno de ellos: ¿qué quieres ser tú? Pastor. ¿Por qué quieres ser pastor? Porque yo hablo bien, me dice. Yo tengo una capacidad de convencer, yo hablo bien. Y le digo: ¿y quién le ha dicho que usted tiene que ser pastor porque habla bien? ¿Por qué no se pone a vender olla? De repente le va mejor.
Tiene la capacidad de hablar, de repente vendiendo es lo mejor que usted puede hacer y no ser pastor. Porque para ser pastor usted no necesita hablar bien. Tiene que descubrir bien cuál es el talento y el don que Dios le ha dado. Los dones que aquí se mencionan no son todos los que Dios ha dado, sin embargo son todos los que han sido a través de todos estos años el baluarte, la base y las herramientas que cada congregación ha necesitado para su desarrollo. Dios nos ha dado los dones para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Nos ha dado dones para llegar a ser como Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Escritura. Dios le da dones a usted para que usted desarrolle fe en Él, para que los miembros del cuerpo de Cristo, a pesar de ser diferentes y distintos, lleguemos todos a una unidad de pensamiento, para poder llegar a tener una unidad de trabajo. Por eso es que le pido que usted haga su tiempo para llegar a la reunión la próxima semana. Todos somos diferentes y pensamos distintos, pero tenemos que llegar a un consenso, a una unidad de pensamiento para llegar a trabajar juntos. Usted tiene que llegar a esa unidad en su hogar también. Usted tiene que dialogar con su esposa, con sus hijos, para que usted decida, como padres, decidan cómo se va a llevar las riendas del hogar. Usted no puede dar por sentado que la persona entiende lo que usted quiere. Ese es el gran problema en los hogares, ese es el gran problema en las iglesias. Cuando no existe diálogo, la persona asume lo que tiene que hacer. Cuando en el hogar no existe diálogo, los hijos hacen lo que quieren o creen que deben de hacer. Se tiene que llegar a una unidad de pensamiento. Y lo otro es que Dios nos da los dones para que podamos llegar a ser maduros, creyentes maduros. Capítulo 4, del 14 al 16 de Efesios. ¿Lo tienen? Para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy creo en los profetas y mañana no creo en ellos. Hoy creo en los apóstoles y mañana no creo. Hoy llega el pastor y predica sobre que la salvación se pierde, que no se pierde, y mañana voy a otro lugar donde me enseñan que la salvación se pierde y creo ambos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento, madurez es lo que demanda el Señor. Y aquí quisiera que usted prestara atención a algo muy necesario. Escuche bien, La práctica de sus talentos y sus dones espirituales no hacen o no convierten a ninguna persona madura. No hacen a nadie maduro. Es solamente cuando usted elige usar sus talentos y sus dones al servicio de Dios y no al servicio suyo lo que produce madurez. Los talentos y los dones mal usados o mal enfocados por el creyente tienen el potencial de hacer de usted un hombre o una mujer de Dios que practica sus dones de una manera increíble, pero es conflictiva. Puede usar sus dones y talentos de una forma pública excelente, pero tener una falta de control sobre su carácter que lo muestra como una persona inmadura. El gran problema de esto es que en lugar de ser de unidad y provecho para su familia, para su matrimonio y su iglesia, usted siempre será una persona que cause problemas. Sucede en todos, por eso usted ve personas que cocinan bien y pelean bien. Líderes y pastores de congregaciones que enseñan y predican bien, pero viven mal. Practican bien sus dones y talentos, pero son inmaduros. La práctica de los dones no lo convierten a usted en una persona madura.
Tiene que considerar ese riesgo. Hay personas que tienen un deseo de servir al Señor, y lo compartía hoy en la escuela dominical. Hacen 10 cosas bien, excelentemente bien, pero el carácter los traiciona y todo lo que hicieron bien lo tiran por el suelo en el momento que explotan, olvidándose que el primer don que Dios nos ha dado se llama Espíritu Santo, que precisamente dice que nos ayuda a tener amor, poder, ¿qué más? Ciencia. ¿Qué más? Y dominio propio. El primer don de Dios, el Espíritu Santo, que nos da amor, nos da el potencial de desarrollar amor, poder y dominarnos a nosotros mismos para poder hacer con excelencia todo lo que Él nos manda hacer. La congregación de Corinto es la mejor muestra de lo que estoy hablando. ¿Cuántos han leído el libro de Corintios? Estaban atravesando problemas por la falta de madurez del creyente. Tenían todos los dones habidos y por haber, pero habían divisiones, habían peleas, habían discusiones. Los miembros se trataban con palabras groseras, existían matrimonios inestables, líderes permitiendo comportamientos inmorales, hermanos usando sus talentos para engañar a otros y llevarlos a juicio. Es decir, Pablo les diría en su carta que ellos como creyentes no habían aprendido así de Cristo, que la actitud o su comportamiento mostraba una falta de madurez total. Los dones bien usados son la provisión de Dios para enseñarse mutuamente a comportarse a la altura de un creyente. Y aquí la madurez no tiene nada que ver con la edad, sino con la disposición que tiene el creyente a obedecer la voz de Dios a través de su lectura de la palabra, a través de sus pastores y maestros, y estos a su vez oír y obedecer la voz de Dios a través de su palabra. Los dones y talentos que Dios le ha dado se deben de usar para edificar su vida, para conocer y desarrollar su ministerio de una forma excelente, de tal manera que al ser un testimonio visible, usted invite a otros a acercarse, a conocer y a entregar su vida a Cristo. Usted nunca llegará a descubrir lo mejor de usted si es que no decide descubrir sus dones y juntamente con sus talentos ponerlos al servicio de Dios, que tiene como ultimado fin engrandecer el reino de Dios. ¿Ven? Todo radica alrededor de Cristo. Todo radica alrededor de la voluntad de Dios, no la voluntad suya o la voluntad mía. Dios lo ha alcanzado a usted en la edad que usted tiene. Usted hoy, en la edad que usted tiene, está capacitado por el Señor para vivir su vida con excelencia, pero tiene que descubrir su propósito. Lo tiene que hacer. Si usted no descubre su propósito, usted nunca será feliz. Si usted cree que simplemente practicar sus talentos o sus dones y no llevarlo a una transformación personal, integral de su vida, de su familia y de su congregación, trabaja en esas esferas completas, no solamente en un lugar. No espere llegar los domingos para ejecutar los dones o los talentos que Dios le ha dado. Úselos todos los días para la transformación de su vida, para la transformación de su familia, para la transformación de su hogar. ¿Se da cuenta? Si no, vamos a estar siempre cojeando, ¿no? Vamos a ser cojos caminando por la vida. Bien acá, pero mal aquí. Trabajando bien en la iglesia, pero trabajando horrible en el hogar. O tratando de trabajar bien en el hogar, pero olvidándonos de la iglesia. No, tiene que haber un equilibrio. Todo en la vida tiene que pasar por ese equilibrio. La relación suya es con Dios. Es lo primero que usted tiene que buscar. Luego tiene que empezar a trabajar en su hogar, no en la iglesia, en su hogar. Primero ahí. Descubra que Dios funciona en su hogar, no en la iglesia, ni para la gente. Primero para usted. Dios tiene que llevar la paz y la unidad en su hogar, en su vida, en su hogar. Y luego, cuando eso funciona, usted hace el trabajo de llevarlo fuera de su hogar, su congregación, el lugar donde usted está. Tiene que funcionar así. No venga a querer hacer cosas en la iglesia cuando su hogar está completamente destruido. No quiera usted poner un diálogo en la congregación cuando usted es incapaz de poder hablar con su esposo o con